tú tienes una obra de arte que lo pintó tu abuelo, tú lo tienes aquí y para ti ese cuadro cuesta a lo mejor casi igual que un Picasso. Entonces, ese valor sentimental no está asegurado. El tema de las viviendas vacacionales es que la mayoría están construidas con materiales muy ligeros. Prácticamente gran parte de lo que sucede después del siniestro lo determina lo que se hizo o lo que se dejó de hacer antes del siniestro. Saludos a todos. Bienvenidos al 5º episodio del podcast Vamos a lo Seguro con Garrigó, quien les habla, y mi compañero Miguel Villamán. Esta semana, pues tenemos muchísimas cosas en el tapete. Tú sabes que tenemos los nombramientos. Ah, sí, los decretos que están esperando. Los decretos, muchísima gente esperando decretos. Sí. Marilady, la medalla de oro de Marilady. Caramba, tenemos, sí, hay una y que rompió el récord. Un récord olímpico. Un récord olímpico. Increíble. Mucho orgullo. También, obviamente, la reforma constitucional está en el tapete. Está en el tapete. Plástico por juguete, por escolares, un evento de la alcaldía del distrito que fue muy exitoso. Y en el caso particular, Miguel, de la industria del seguro, pues la semana pasada nosotros tuvimos un evento que captó mucho la atención de los medios y fue el incendio que sufrió, que afectó la villa del famoso y reconocido artista puertorriqueño, Marc Anthony. Así. Fue un evento que pasó mucho por las redes, y más los aseguradores, en los chats de los aseguradores tuvo mucha vigencia, porque fue un evento donde las pérdidas fueron prácticamente totales, no quedó prácticamente nada en pie, porque el tema de las viviendas vacacionales es que la mayoría están construidas con materiales muy ligeros y materiales que son fácilmente inflamables, que madera, que inclusive materiales de ellos, algunos inflamables, porque con composición y eso, que tienen esas construcciones, y eso precisamente aviva el fuego, ¿no? Nosotros los aseguradores hemos tenido muchos eventos de incendio en esa zona, principalmente en las zonas hoteleras, y la mayoría siempre es en el área de la cocina, el restaurante, por el tema del tipo de construcción que tiene, y que también se trabaja con el tema de fuegos y eso. Exacto. Y se ha determinado que muchos de esos incendios es por falta de mantenimiento de los extractores de grasa. Han sucedido aquí en la capital, precisamente. Sí, bueno, pues ese evento, como bien dice, acaparó la atención de él. Obviamente estuvo mucho en los medios, pero como digo yo, en esa industria invisible que no se ve, pero que se siente, que es la industria del seguro en la que nosotros participamos, pues eso inmediatamente genera inquietudes, preguntas, especulaciones. Que quién es que lo tiene asegurado, que cuál es la compañía afectada, que cuánto puede ser el monto de los daños, etcétera. Obviamente nosotros no estamos en capacidad ni vamos a hacer observaciones específicas sobre el caso de ese incendio, porque ni nos corresponde ni tenemos el conocimiento de primera mano, sino que lo vamos a tomar como el evento, un evento que es lo que le da sentido a la póliza de seguro. La cobertura básica de la póliza, la cobertura inclusive que le da el nombre a la póliza de incendio y líneas aliadas. Sí, porque sucedió un incendio de grandes proporciones, y obviamente también algo que se ha agregado es que tenemos por ahí un evento de la naturaleza. Todavía es un Ernesto. Que está en el área del Caribe, ya está saliendo a esta hora de la grabación. Ya salió de San Kitts, está llegando por cerca de Puerto Rico. No sabemos si va a tocar tangencialmente la isla de Puerto Rico. Hasta ahora, pero hasta ahora los pronósticos que están es que, gracias a Dios, yo creo que por no va a aquí llegar. parece que no va a llegar. Y la idea es que hoy hablemos de el seguro, en términos generales, conceptuales, el seguro de incendio y líneas aliadas en una vivienda. Principalmente, o sea,
Yo siempre, cuando sucedió el incendio, más allá, o sea, y pensando en cómo uno ilustra, explica, da este objetivo que nosotros queremos tener con este programa, y es, si uno traza una línea horizontal, recta, y uno pone en el medio de la línea el siniestro, el evento. Entonces, a la derecha de la línea son los eventos posteriores a lo que sucedió. Uh-huh. Y a la izquierda de la línea son las cosas que se hacen antes de que suceda un evento. Porque cuando uno se asegura, uno no sabe qué le va a pasar, ni cuándo le va a pasar, ni en qué cuantía. Pero prácticamente gran parte de lo que sucede después del siniestro lo determina lo que se hizo o lo que se dejó de hacer antes del siniestro. Si yo hubiese hecho tal cosa, O sea, como dicen, decimos los señores ya un poquito mayorcitos, como decimos algunos, si mi abuela no estuviera muerta, estuviera viva. O sea, que definitivamente tú tienes que haber tomado la decisión de asegurarte bien. Ahora, para beneficio de los que no son aseguradores, ¿cuáles son las líneas aliadas, Juan? Mira, se le llama, ese es el nombre, viene del inglés, uh-huh. Fire and Allied Perils, o sea, incendios y peligros aliados, porque las coberturas originalmente fueron como agregándose. Tú tenías la cobertura principal, uh-huh. que era la cobertura de incendio. En algunos casos incendio y explosión, en otros incendio y rayo. Sí. Esa era la cobertura principal. Entonces a eso uno le agrega diversos peligros. Los peligros tradicionales son aproximadamente 16, 17 peligros. Que tú tienes incendio, explosión, rayo. Yo inclusive lo tengo anotado. Tú tienes el ciclón, ajá. Tienes el terremoto. Ajá. Para hacer honra a nuestro querido colega Carlos Nieto, maremoto, tsunami, granizo. Exacto. Hablamos ya de terremoto y temblor de tierra, inundación, daños por agua de lluvia a consecuencia de ciclón. Tienes el daño por agua accidental. Fíjate que es interesante. Daño por agua accidental y daño por... Sí, porque el daño por agua accidental es el daño que viene, de acuerdo a la definición de la póliza, el daño que viene de una rotura de una tubería, o una puerta que se deja accidentalmente abierta y entra agua, etcétera. Pero tienes el motín, huelgas y daños maliciosos, robo con violencia. Con violencia. Lo habremos específicamente. Eso después lo tocaremos más adelante. Colapso y derrumbe de estructura. Esos serían los principales peligros. Bueno, y también lo que se llama remoción de escombros, que una vez está afectado, ha sucedido uno de los peligros, el retiro y la limpieza de los escombros de la propiedad asegurada, eso también es uno de los peligros. Esos son los peligros a los que uno le llama incendio y líneas aliadas, que son los que acompañan la cobertura principal, que es la cobertura de incendio. Y contra esos son los eventos contra los cuales uno contrata la póliza. Sí, y también está la famosa cobertura, que son básicamente para negocios. Lo de pérdida consecuencial. Ya eso son otras cosas. Pero en viviendas, en los productos más modernos, que lo podemos tocar ahorita, sí se han agregado una serie de coberturas y algunos entran en la parte de pérdidas consecuenciales, pero muy, muy limitado. Muy limitado. Lo importante con un seguro de vivienda es que, número uno, usted asegura una localidad. Una dirección. Uh-huh. Que hoy en día es una dirección de GPS. Exacto. Usted asegura una propiedad que queda ubicada en una dirección X. ¿Por qué yo resalto eso? Porque la cobertura, una vez usted la haga, cubre los bienes mientras estén en esa dirección. Entonces, si usted, por ejemplo, se muda, traslada parte de sus bienes, de su contenido a otro sitio, etc., el seguro no le cae atrás a usted. El seguro de propiedades, específicamente el de vivienda, cubre una dirección específica.
Dentro de esa dirección, entonces uno tiene los renglones o los bienes que se pueden asegurar. Entonces, en una vivienda, básicamente los dos bienes principales son las edificaciones y lo que está dentro de las edificaciones o lo que las edificaciones contienen, que es el contenido. Contenido, exactamente. El contenido. Que Esas son las muebles y todo eso. Exacto. Muebles, ropa, efectos personales, artículos deportivos, en general, todo lo que esté contenido dentro de la vivienda, con excepciones. Hay excepciones, y en un caso, por ejemplo, como este, de una villa de un artista, yo me pongo a pensar, objetos valiosos. El premio que le dieron a él, un Oscar o un Grammy, que esté ahí. Reconocimientos, diplomas. Exacto, el 20 de platino, vamos a decir. Obras de arte. Exacto. Joyas y objetos de valor. ¿Qué tiene en común todo eso? Que no está cubierto en principio por Pero tiene un efecto, un valor, a veces es un valor muchas veces sentimental. Sí. O sea, tú tienes una obra de arte que lo pintó tu abuelo, tú lo tienes aquí, y para ti ese cuadro cuesta más, a lo mejor casi igual que un Picasso. Entonces, realmente, ese valor sentimental no está asegurado. Entonces, ese es un problema que trae ese tipo de propiedades. Por eso las pólizas de entrada no lo cubren. Entonces, uno debe saber primero que uno tiene la ubicación. Dentro de la ubicación tiene los renglones que puede asegurar. Y esos renglones fundamentalmente son las edificaciones y el contenido de las edificaciones. Ahora, de ahí se derivan otro tipo de propiedades específicas que uno debe tener en cuenta para asegurar. Sí, esto, déjeme decirle, toda esta explicación que está dando Juan, pocos profesionales, me atrevo a decir, lo pueden explicar así como lo está haciendo Juan. O sea, por eso siempre es bueno tener un buen corredor, que te explique las cosas así. Que esa fue una de las preguntas que hicieron el día del incendio. Exactamente. La semana pasada. ¿Quién será el corredor? ¿Quién será el corredor? Exactamente. Sí, porque eso es lo primero. Eso es de una lo que tú decías siempre. Siempre en este programa vamos a preguntar ¿quién es el corredor? Exacto. Porque como decimos nosotros, las reclamaciones tienen nombre y apellido. Esto es una reclamación con nombre que tiene un nombre y un apellido. Así es. Pero en principio, Villa, uno tiene, ya cuando uno define los bienes, entonces ya entran los peligros, que fueron los que mencionamos, y las pólizas modernas que le han incluido servicios de asistencia como cristalería, cerrajería, plomería, reparaciones eléctricas. Sí. Avería de maquinaria y equipo electrónico. Muy importante. Sumamente importante, que tenemos muchos en la casa. Pasa mucho que hay un alto voltaje o cae un rayo en las inmediaciones. Viene por inducción la corriente eléctrica y daña los equipos electrónicos o cualquier equipo que sea susceptible a ese tipo de cosas. La póliza tradicional de incendio y líneas aliadas no cubre eso. Eso hay que tenerlo aparte, señores. Ese riesgo, hay pólizas modernas de vivienda que te dan un pequeño apartado para eso. Pero las pólizas tradicionales, y quien tiene una póliza en formato tradicional cubriendo su vivienda, el riesgo de avería electrónica o avería mecánica, por ejemplo, se le funde la planta y no hay incendio. Sencillamente se daña la planta, sufre una avería. Eso no está cubierto en la póliza tradicional de incendio y líneas aliadas. ¿Por qué? Porque no es uno de los riesgos aliados que ahorita describimos. Por eso la póliza tiene que suceder el hecho que esté asegurado. Eso es importante, es sumamente importante para evitar confusiones a veces por parte de los clientes. Señores, el corredor prácticamente es el mediador en la parte técnica entre el cliente y la compañía de seguros. El que interpreta la póliza, es el que le dice al cliente en términos llanos qué es qué está asegurando o qué tenía cubierto. Por eso es muy importante, como decía Juan, y repito, ¿quién es el corredor? Exacto.
Y entonces, cuando uno tiene una vivienda de este tipo, y yo tengo el caso de que yo tengo algunas personalidades, vamos a decir, de alto perfil, igual con vivienda y la tenemos asegurada, está eso. O sea, uno tiene que tener muy en cuenta y comunicárselo, pero no solamente con una persona de alto perfil, con cualquier tipo de asegurado. Cualquier tipo de asegurado. Tú tienes que saberle, óyeme, dinero no está cubierto. Joyas, objetos valiosos, obras de arte. Si quieres tener cobertura para esas propiedades, lo ideal es que tú las relaciones y digas, mira, yo tengo esto y esto, con su valor específico para cada uno. Entonces tú se las sometes a la compañía de seguro y lo acuerdan y entonces sí van a quedar aseguradas. Pero si uno no hace una relación específica listando ese tipo de propiedades, la póliza te va a cubrir un tope de 5,000 pesos por pieza. Por la mayoría de las pólizas. Sí. Hay algunas que han sido modificadas y suben un poquito, 10,000 pesos por pieza, 15,000 pesos por pieza. Anoten ahí, señores, anoten. Y las pólizas más modernas se han quitado de encima ese tema de ponerle un tope por unidad, sino que dicen, mira, en general, objeto valioso está cubierto hasta $5,000 o hasta $10,000 y no entran en esas limitaciones que pueden ser molestas. Pero esas son dos cosas que siempre hay que tener en cuenta. Objetos valiosos, obras de arte, listarlas. ¿Qué otra cosa se puede dar? Una villa puede tener un four wheel guardado. O un carrito de golf. O un carrito de golf. Entonces, ¿qué dice la póliza? La póliza dice que los vehículos de motor no están cubiertos. No son parte del inventario. No son parte del inventario del mobiliario. Sí. Entonces, un carrito de golf pudiera ser que, como no es un vehículo de motor y un vehículo de batería, bueno, puede entrar. Puede declararlo. Pero es bueno especificar que si tú tienes un four wheel, yo he tenido clientes que me dicen, mira, yo necesito que mi bote esté cubierto por la póliza de la vivienda. Yo le digo, no, espérate, no, tú tienes que tener el bote asegurado en su póliza de nave marítima. Aérea, sí. Nave marítima. Sí. Pero, por ejemplo, four wheel, guardado, eso hay que tener cuidado. Paneles solares. Ay, los paneles solares. Señores, miren, cantidad de gente que tiene paneles solares. Los paneles solares, si uno no los declara, hay que declararlos, señores. Si uno no los declara y le especifica que usted tiene esos paneles, pues la compañía de seguro le va a decir, no, yo no cubro paneles solares. No, mire, yo tuve que rogarle, señora, a la compañía de seguro. Para que me lo cubrieran. Y hay que tener en cuenta con el tema de los paneles solares que tú tienes. El panel propiamente, que es lo que va puesto encima, que viene siendo parte de la edificación. Y no es lo que más cuesta. Entonces tú tienes los inversores y toda la instalación eléctrica, que eso no es edificación, eso entra ya dentro de lo que es contenido. Eso está dentro de la casa. Y así es que yo sugiero que manejen, porque si usted le asigna toda la suma asegurada a la edificación, pues puede verse perjudicado por el tema del deducible en caso de pérdida. Exactamente. Y eso puede ser una pregunta que la gente diga, bueno, acá en este tipo de eventos como en un incendio, en el caso particular de esta villa, ¿hay deducibles? El deducible. Bueno, lo hablamos en automóvil, pero el deducible está prácticamente, es algo que gravita casi en todos los ramos. En casi todos los ramos. Sin embargo, en las pólizas de viviendas y en las pólizas de incendio y líneas aliadas, la cobertura madre, que es la cobertura de incendio, esa no tiene deducible. O sea que, por más pequeña que sea la pérdida, usted tiene derecho a reclamarla. Ahora, usted puede contratar una póliza de incendio con deducible, pero es un deducible que usted puede pactar con la compañía. Usted puede pactar y eso el deducible tiene dos funciones principales. Y las dos van en la línea de hacer llegar el seguro de una forma más accesible en términos de precio. Porque la gente dice, no, lo que pone es un deducible para que no me cubra, o para penalizarme, o para cobrarme el premio y no para... Pero el deducible, hay un principio en seguro y es que el asegurado siempre tiene que actuar como si no tuviera seguro. Sí. Como si no tuviera seguro. Entonces, el deducible lo que hace es que no le quita al asegurado la totalidad del riesgo para que se sienta que tiene carne en el sancocho. Claro. Y que debe tomar medidas de protección, de prevención y actuar como si él no tuviera seguro. Porque la póliza de seguro no es una sustitución
de la prudencia, de la diligencia para evitar los daños. Tú sabes que el común, el ciudadano común, cuando hay un tema de un riesgo, una cosa, dice, no te preocupes, dale que el seguro paga. Eso es una expresión muy equivocada, porque entonces cuando realmente hay el evento y el seguro te dice, mira, tiene un deducible de tanto. Ah, pero la compañía de seguro me quiere robar mi dinero. Pero en el caso de seguro de vivienda, es bueno que los consumidores en general, el público sepa que hay pocas coberturas están sujetas a deducible. El robo tiene deducible, colapso de estructura tiene deducible daño por agua accidental. Terremoto y ciclón. Es decir, todos los eventos de la naturaleza tienen el deducible más oneroso y es el famoso 2% del valor asegurado de la propiedad afectada. Juan, explícale a la persona que, o sea, con un ejemplo, para que la gente entienda, porque hay gente que no lo entiende, inclusive clientes tuyos y del sector asegurador, que por ejemplo con el caso de Fiona, muchos casos cayeron por debajo del deducible. Exacto. Es un caso. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Y para terminar la idea, uno, el deducible es ese. Y dos, el deducible es una forma de equilibrar el precio. Porque si todas las pérdidas desde el primer peso se aseguran, pues la prima va a tener que ser más alta. Más cara. Más alta. Una vez, hace añales, en el año, o sea, en los 90, nosotros hicimos un cálculo una vez de que si uno eliminaba el deducible de ciclón y de terremoto, cuánto debía subir la prima en ese momento, pero estoy hablando del año 90 y tanto. Hicimos un análisis y la prima debía subir no menos de un 30%. Impusieron el 2% en el 92. Pero para poner un ejemplo del deducible de ciclón, terremoto, inundación, en general, todo lo que sea un evento de la naturaleza está sujeto a un deducible de un 2% del valor asegurado de la propiedad afectada. Y se aplica de manera separada por la propiedad. Eso no es un invento de la compañía de seguro, eso está en la ley de seguro. Y eso está en la ley de seguro porque los reaseguradores dijeron, miren, para nosotros poder ofrecer capacidad para República Dominicana, ese deducible no puede ser sujeto de competencia. Tú sabes que yo quiero al que no conoce de seguro exponer ese asunto, ese tema de lo que tiene que ver con el reaseguro y las pérdidas catastróficas. El que paga las grandes pérdidas es el reasegurador. Sí. Y es que él realmente dice, yo quiero imponer las condiciones. Para que tengan una idea, en la rifa hay lo que se llama el aguantero. El tipo que está detrás, que es el que paga los premios grandes. Entonces, el reasegurador es un aguantero. Es el que aguanta. Es el que aguanta. De hecho, en una pérdida como la del incendio en la villa de Marc Anthony, seguro hay reaseguro involucrado. Sí, por los valores que deben ser, que uno no tiene la información, pero deben andar por varios millones de dólares. Sí. Hay reaseguro involucrado, porque el reaseguro la compañía lo usan básicamente para dos tipos de eventos. El evento grande individual en una sola póliza, como es este caso, o la acumulación de eventos, la acumulación de pérdidas en muchas pólizas por un mismo evento. El caso de un ciclón, un terremoto, que sucede un solo evento, pero te afecta miles de pólizas juntas. Esos son los dos escenarios principales para lo que la compañía de seguro busca en reaseguro. Sí, y que el segundo, el de catastrófico, es el que cuesta más dinero. Sí. Inclusive. No, sí. Si tú, por ejemplo, que a veces pasa que un cliente me dice, Juan, pero si yo le quito la cobertura de terremoto y de ciclón, ¿cómo me cambia la prima? Y es verdad, si usted le quita la parte catastrófica completa, le quita los riesgos de terremoto, ciclón, inundación, etcétera, la cobertura puede bajar entre un 50 y un 60%. El costo. Obviamente, usted está asumiendo. Como digo yo, eso no es un ahorro. Eso es una reducción de prima en base a que usted está asumiendo riesgo y usted no está traspasando. O sea que lo de ahorro es relativo. ¿Está bien? Pero entonces, con el ejemplo del deducible, si usted tiene una propiedad de 10 millones de pesos, para ponerla sencilla, su deducible, en caso de ciclón, terremoto, cualquier riesgo de la naturaleza, va a ser el 2% de esos 10 millones. ¿Cuánto es el 2% de 10 millones de pesos? 200,000 pesos. O sea que... ¿Qué quiere decir? Que todas las pérdidas que estén hasta el valor de 200,000 pesos,
la compañía no va a haber pago efectivo porque van a quedar por debajo del deducible. Ahora, si usted tiene una pérdida que excede ese monto, entonces la póliza va a pagar el monto que exceda los 200,000. Si la pérdida es de 500,000 pesos, pues la póliza paga 300 y usted asume 200. Sí, eso. Mientras más grande es la pérdida, el deducible en forma relativa, en forma absoluta, siempre se va a mantener en los mismos 200,000 pesos, pero en forma porcentual va a ser menor. Sí, eso pasa, por ejemplo, lo oigo mucho con la gente que se ha asegurado y que no entiende el tema del seguro, que a veces viene un evento, se llevan los tordos, se lleva el tinaco y van a reclamar. Pero, ¿cuánto cuesta la casa? Exacto. 10 millones de pesos, 15 millones. Son 300,000. ¿Cuánto cuesta los tordos? 100,000 pesos. Ajá. Esa es una de las noticias más complicadas y más incómodas tú darle a un cliente. Sí, cuando ha tenido un evento de la naturaleza y tiene una pérdida una pérdida significativa y tiene una propiedad que está asegurada, pon tú, en 50 millones de pesos. El deducible es 1 millón. 1 millón de pesos. Y ojo, y no quiero que se nos vaya la idea. El deducible, y vuelvo y le digo, ese deducible es para riesgo de la naturaleza. Los demás peligros, excepto lo que mencionamos, no están sujetos a ese deducible. Exactamente. E incluso se habla de 2%, pero propiedades en las cercanías del mar. Lo que se llama frente a la playa. Beachfront, como se dice, es o frente a la playa. Eso puede llegar a tener deducible de 5% del valor asegurado. Y barato me lo ha hecho. Y eso es también condiciones, porque le dicen, no, si tú vas a asegurar propiedades cerca del mar se define en seguro como 300 metros. 300 metros hacia abajo se considera por los reaseguradores que puede ser afectado por lo que se llama el storm surge o la mareada de tormenta. Sí. Y eso pudiera ser que su póliza, si su propiedad está cerca del mar, pues revise que puede ser que no tenga un 2, que tenga un 5. Así es. Eso es importante. Es muy importante para aquellos que nada más tienen asegurado la segunda vivienda, porque eso es muy normal. Muchas de las personas que tienen la fortuna o que se han fajado a trabajar y tienen la posibilidad de tener 2 viviendas, pues aseguran la que está en el este, pero la de la ciudad de la capital no la aseguran. Y hay un tema, y es que los tipos de construcción. Mira el caso de esta villa. Cana sobre madera. Y por ejemplo, Casa de Campo, Capcana, Punta Cana, predomina lo que se llama, en seguro se llama construcción primera clase, pero que específicamente es cualquier tipo de teja como shingle, madera, teja acanalada, lucín, etc. Material ligero, que son ligeros. Sobre una estructura de madera. Es decir, que las vigas y el forro es madera y usted por encima, bueno, pues tiene algún elemento decorativo. Pero ese tipo de constructivo es más susceptible a pérdida tanto de incendio como de ciclón. Fíjate, esta villa parecería, yo vi unas fotos que se ven algunos como bungalow que quedaron. Sí. Pero parecería que fue una pérdida casi total. Es decir, que simplifica mucho las labores del ajuste. Pero una pérdida total. Después. Mira, yo tengo una villa asegurada con cana y a mí, averiguando con los ingenieros que la construyeron, etcétera, yo le dije, mira, dime un poquito del tema de la cana, etcétera. Y me dice, oye, Juan, cuando la cana se prende, lo único que la paga es la espuma que utilizan en los equipos de seguridad, los bomberos de los aeropuertos. Esa espuma que utilizan para apagar fuego en aviones, que hay mucho combustible, etcétera. O sea, la cana cuando coge fuego, la posibilidad de que se vaya todo lo que hay. Hay un restaurante de un amigo que, bueno. Que tiene pero ese se supone que tiene un tratamiento antiincendio. Etcétera. Pero continuando, Villa. Yo he tenido, por ejemplo, casos donde una persona, y está muy de moda ahora, el pádel. Un deporte que está creciendo de manera increíble. Aquí hay cantidades de personas, me he tocado con muchas personas que están construyendo canchas en su casa. Eso automáticamente va a quedar protegido por la póliza. Es un tema. Yo sugiero que usted lo declare y en la medida de lo posible, porque usted lo ponga como un renglón separado. Bien, eso.
Hablamos de los four wheel, que eso, el que tiene un four wheel adentro, no, a menos que lo declare a la compañía. Lo importante es que todo lo que la póliza de entrada no cubra, porque usted, si quiere cubrirlo, hay posibilidad de cubrirlo. Sí. Usted lo comunica. O sea, las pólizas no están hechas en acero. Yo siempre le digo a la gente, óyeme, la póliza de incendio, a diferencia de las pólizas de salud y de las pólizas... Sí, la póliza de salud es un cuadro de beneficio, te cubro esto, y eso no cambia. Sí. Las pólizas de incendio, de propiedades, Sí. son completamente Son maleables, maleables, o sea, tú son puedes... modificables. Y algo que la gente piensa, yo solamente puedo hacerle cambio en fecha de renovación. No. No, tú puedes hacer, Usted puede hacer los cambios a mitad su de póliza periodo, sí. durante el periodo, en el momento que sea. Obviamente, usted no puede salir, como está pasando ahora, que hay un evento que aunque la trayectoria parece que no va a afectar a República Dominicana, usted quiere salir a asegurar algo cuando ya el evento es un hecho cierto que va a afectar. Eso le llaman en seguro una selección adversa. Una selección adversa o una antiselección. Una antiselección. Exacto. Exacto. ¿Qué más, Villamán? Muelles. Ay, los muelles. Los muelles. Ay, En ya. una época hace unos años, cuando había mucha competencia aquí, la gente que tiene propiedades frente al mar y que le hace su muelle muy bonito, que su entra para atracadero y adentro, cosas. su atracadero y su gazebo, pidiendo cobertura para muelle. Pero eso de hace unos años para acá, eso lo han ido, Sí, porque es que- cortando. Es decir, un muelle, un puente, no va a estar cubierto a menos que usted específicamente lo Pague. mencione y lo pague. Oye, yo tuve un colega el otro día que es muy activo en el este y con Fiona me dijo, oye Juan, yo quería que los muelles eran parte de la vivienda y como era parte de la vivienda, eso estaba cubierto y tuvo declinatoria de caso de muelle. Y el tema de las palapas, por ejemplo. Eso ha sido un tema complicado, o sea, porque los reaseguradores están... Sí, sobre todo con los hoteles. Ay, 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 ay. Con los hoteles ellos están duros. Otro temita ahí que quería indicar, muy importante. Jardinería exterior. Ay, La jardinería exterior no está cubierta. Es cierto que hay algunas pólizas y puede ser que usted tenga algún acuerdo específico y le den una pequeña cobertura, pero eso es cada día más escaso. La jardinería, ¿y por qué menciono jardinería? Porque cualquier propiedad en una de estos resorts turísticos, en una de esas segundas viviendas, tiene millones de pesos en jardinería. guau, pero mucho. Y entonces viene el evento. A veces el evento no le ocasiona daño en la propiedad, pero le desbarata toda la jardinería, se la afecta. Entonces decir, yo quiero, ¿y dónde está el seguro? Mira, yo tengo que gastar 2 millones de pesos en jardinería. No, tú no tienes cobertura. La jardinería no está asegurada a menos que uno haya hecho una solicitud específica y le hayan dado una cobertura. Y cada vez es menos. Cada vez es menos. O hay algunos que te la aseguran, pero te ponen un deducible que la posibilidad de que tú cobres sea muy... Sí, es una forma, señores, es que el negocio de seguro es precisamente que las compañías hagan buena suscripción. Porque si tú haces suscripción donde tú aceptas muchos riesgos que son casi ciertos que van a ocurrir, Sí. usted pues va a tener malos resultados. Yo siempre he mencionado una compañía de seguros que gerenció un amigo muy querido de nosotros. Duró 16 meses esa compañía de seguros. Y suscribió muchísimo automóvil. ¿Qué hizo? Suscribió muchos vehículos, tengo que decirlo, de dealers, que con placa de exhibición, le ponían la placa de exhibición a ciertos carros de alta gama y tuvo muchísimas pérdidas de vehículos de alta gama. Entonces, lo que quiere decir que la compañía sucumbió por la mala suscripción. Y eso es un riesgo importante. Sí, la compañía tienen que... No llega nunca Yo el otro día vi una película y un abogado decía en la película, el negocio de la compañía de seguro es no pagar. Y eso, la realidad es que no es así. Ninguna compañía que se dedique a no pagar o a pagar mal va a ser sostenible en el tiempo. No, porque los clientes van a ir. Porque eso se riesga, señores. Una compañía. El principal activo de la compañía es su reputación. Claro. Pero lo principal. Eso es lo principal. Oye. O sea, en un banco, yo siempre, con nuestro amigo, con Mayen, siempre hablamos de que un banco tiene el dinero de los depositantes dentro. Sí. La compañía de seguro no tiene nada
nada tangible. Lo que tiene es la confianza. La confianza del cliente. Y cuando hay una estampida de clientes, se te fue toda la cartera. Se te fue la cartera en un ratico. Porque cambiar no es lo mismo que a ti haya, por ejemplo, como ha pasado, crisis en banco, donde tú tienes que ir a buscar que te den tu dinero. En una crisis en una compañía de seguro, tú llamas a tu asesor, tú mismo dices, no, pero espérate, mi póliza va hoy mismo, tú haces un cambio y tú en 24 horas, en 8 horas, en 3 horas, tú cambiaste de compañía y tu riesgo tú lo pusiste en una compañía. En otra compañía. O sea, es fácilmente hacer el cambio. Ahí no hay trauma con ese asunto. Exacto. Entonces, Villa, no, ¿qué más cosas? Espérate. Hablamos ahorita de los riesgos cubiertos. Pero sería bueno decir qué cosas no están cubiertas. Eso sí es importante. Bueno, hemos dicho una parte. Hemos dicho algunas cosas en lo que son bienes. Exactamente. O sea, yo siempre trato de explicarle a la gente, mira, tú en una póliza vas a tener bienes excluidos, en una póliza de propiedades, bienes excluidos y peligros excluidos o no cubiertos. Señores, ustedes son dos cosas diferentes. Tú puedes tener lo que sucedió puede estar cubierto, pero el bien afectado no. Entonces no hay cobertura. O el bien afectado está cubierto, pero lo que sucedió no está, entonces no entra. Tiene que darse las dos cosas. Las dos cosas. El bien tiene que estar asegurado y el peligro tiene que darse. O sea, la concretización es lo que se llama el siniestro. Exacto. O sea, no tienes terremoto y se ve afectado el bien que está asegurado, pero no tiene terremoto, no tiene la cobertura. No tiene la cobertura. O sea, entonces, eso es importante que la gente lo sepa. Es muy importante, señores, porque a cualquiera se le muere un tío, como dicen. A cualquiera se le pega un siniestro, ¿me entiendes? O sea, uno entiende, la gente entiende que tengo mi casa hace 30 años y nunca vi un incendio. Pero como decía, para los que tenemos más de 60 años, y un día, así decía Rodriguito, decía, y un día, entonces, ese día usted va a invocar al seguro. Señores, todo en seguro es asegurable. Pero vean que aquí, sí, es así. Tiene su costo, tiene su costo. Mira, vamos a hablar de cosas que no están cubiertas en un seguro de una casa. Hurto. O desaparición misteriosa. Hay una diferencia entre robo con violencia, donde hay señales físicas a la entrada o que hubo violencia física por ejemplo, una persona que trabaja en la vivienda o los propios dueños de la vivienda, un vigilante. Eso es robo con violencia. Ahora, un hurto es donde se pierde una propiedad, pero la persona pudo perfectamente entrar, no tuvo que romper nada, entró y se llevó la propiedad. Se desapareció la puerta la dejaron abierta. Ajá. Y entraron personas, tomaron propiedades y salieron. Eso es hurto y la póliza no cubre hurto. Entonces, es importante robo con violencia o versus hurto o desaparición misteriosa. Daños eléctricos, como hablamos, altos voltajes, no son objeto de cobertura a menos que usted contrate una póliza de las que hoy en día que ya te ofrecen la cobertura de avería de maquinaria o de equipos electrónicos. ¿Qué incluye avería de maquinaria? No, cualquier tipo de avería súbita, accidental e imprevista que suceda. ¿Qué maquinaria? ¿Cuál es maquinaria? Plantas eléctricas, compresores de aire acondicionado, transformadores. Cuando tú entras en seguro industrial, bueno, todo la... Yo digo en una casa, por ejemplo... no en una casa. Por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de que tú tienes el edificio, tú tienes el mobiliario, el contenido, pero tú puedes tener maquinaria. ¿Cuáles son las maquinarias? El ascensor. Tú pudieras tener un ascensor en tu vivienda, eso es una maquinaria. Tú tienes la planta eléctrica, eso es una maquinaria. Tú tienes, por ejemplo, si tú tienes piscina, los equipos de la piscina, eso es maquinaria. Bueno, entonces, ese tipo de propiedades, o sea, si bien las aseguradoras lo consideran como parte de todo lo que no es edificio, es contenido, muchas aseguradoras, hay otras que prefieren que uno le especifique, no, mira, dentro del renglón, dentro del valor asegurado que yo te estoy dando de contenido, está incluida la planta eléctrica, está incluido los equipos de la piscina, está incluido tal cosa. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, obviamente, actos intencionales que haga el mismo asegurado, eso no va a estar cubierto. Todo lo que son conflictos armados. Guerra civil, insurrección, conflagración, invasiones de enemigos extranjeros, golpes de estado, revoluciones, todo ese tipo de cosas. Hay un concepto
del asegurador que dice, no, pero espérate, los daños producto de ese tipo de evento lo tiene que asumir el Estado. Ese es el concepto. ¿Quién hace esa diferenciación? Porque tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo. El caso de Venezuela. En Venezuela hay una inestabilidad política por el tema que sabemos que el presidente actual se ha declarado que es ganador. Y entonces la población está en las calles. O hay cobertura ahí en ese momento. Mira, esa es una cobertura que donde ha habido situaciones, por ejemplo, la invasión de Panamá. Ese fue un caso donde las aseguradoras en principio dijeron, no, espérate, tuvo una invasión de un enemigo, de una potencia extranjera, yo no te puedo pagar los daños que ellos hicieron aquí pero eso creo que en algunos casos fueron a tribunales, otros no, creo que... Ahora, ese es un caso interesante. Tú tienes, por ejemplo, eso que tú dices, Haití. Haití está ahí, por ejemplo. Haití. En Haití yo conozco, porque en Haití tienen compañías de seguro muy serias, muy cumplidoras, que pagan bien. Gente gente que yo conozco. Y a cada rato tú ves que por relaciones de amistad y cosas, los problemas que están teniendo para delimitar lo que es un riesgo cubierto por la póliza a lo que es un riesgo no cubierto por la póliza, por esa situación que hay allá. Pero en principio, todo lo que sea, como digo, conflictos armados, revoluciones, etcétera, la póliza, los daños, la póliza no lo va a cubrir. Ahora, un motín en la huelgas, unas huelgas que se generen y ocasionen destrozos, eso puede entrar. Daños maliciosos, gente que entra en un sitio no a robar, sino a destruir, vandalismo, eso sí la póliza lo cubre. Sucedió, y creo que tú podías decirnos algunas cosas sobre eso. El tema que sucedió en Colombia, en Chile, con los disturbios. Sí. Hubo muchas pérdidas. Sí, eso fue... Eso fueron eventos asegurados. Asegurados. Entonces, esos fueron eventos asegurados. Para que se sepa, los reaseguradores pusieron su valor en remojo con ese tema. No, a raíz de lo que pasó en Chile, y los reaseguradores empezaron a introducir aquí en República Dominicana limitaciones a la cobertura de motín, huelga y daño malicioso. O sea, que uno de los aliados... Y a mí me preocupa mucho porque son una póliza una cobertura que antes estaba cubierta al 100%, hoy en día está cubierta entre un 40 y un 50%. Obviamente, no es de lo que suceda te van a pagar el 40 o el 50, sino que te van a poner un tope del equivalente a un 40 o un 50%. No es que te van a decir de cualquier cosa que te pase, te cubro la mitad. Tú... Si es una pérdida total, ahí tú sí vas a tener una pérdida de la mitad, porque todo lo que ceda por encima del 40 o el 50%, pues no va a estar cubierto. Pero en toda pérdida que vaya entre un peso hasta el monto que dé 40%, pues va a estar cubierta al 100%. Esa es una modificación que se dio en el país. A mí me preocupa algo. ¿Qué pasa si hay una situación de motín, huelgas y hay un incendio? Y el daño que ocasionan es un incendio. La posibilidad de una pérdida total es real. Sin embargo, tú tienes una limitación de cobertura de un 40%. O sea, yo lo he conversado con muchos aseguradores. Yo le digo, oye, que a mí me preocupa el caso de una pérdida total por incendio, porque una pérdida total por destrozos, por vandalismo, es muy improbable. Pero si lo que hacen los vándalos es pegar fuego, ¿qué pasa? En California sucedió cuando... Ahí puede venir una pérdida total. Y eso es algo que a mí, y eso es un tema que está latente. Porque eso es algo que está latente hoy en día en la industria del seguro. ¿Qué otra cosa? Filtraciones. Me pasa mucho que me llaman los clientes y me dicen, mira Juan, yo tengo filtraciones en tal sitio. Eso es agua que cuando llueve está filtrando y está entrando. Olvídese, eso no está ya yo cubierto. sé que en mi casa no puedo. No, las filtraciones graduales que se han ido acumulando ahí por tiempo, defectos, etcétera, eso no es, eso no es asegurado. Todo el tema de guerra nuclear, materiales radiactivos, etcétera, no es asegurado. Para que sepan, muchas de esas exclusiones estaban preestablecidas ya en los contratos de póliza, porque la historia es que
las pólizas de incendio que tenemos nosotros fueron pólizas, muchas de ellas traducidas del inglés al español cuando estaban aquí los aseguradores extranjeros. Y muchas de esas pólizas inclusive las trajeron los reaseguradores, que era lo que mandaban aquí, o sea, en ese sentido. O sea, que es importante que, y es una de las cosas que muchas veces los corredores de seguro y mucha gente entendiendo el seguro, es tratar de hacer una redacción de un contrato más entendible. Más entendible. Sí, se hizo un esfuerzo una vez que yo tengo que... Se hizo un esfuerzo con Proconsumidor, pero yo creo que no, los resultados no fueron lo que uno esperaba. Pero yo creo que ahora cuando venga porque la... hay dos pólizas que supuestamente están registradas en Proconsumidor, que son la de incendio y líneas aliadas y la de automóviles. Pero después que se hizo el trabajo, yo lo leí, yo digo, bueno, aquí las cosas que generalmente generan problemas y controversias se quedaron. Pero ya eso es un tema pendiente. Sí, yo tengo algunas ideas después en otro episodio, vamos a hablarlo. Pero el tema, por ejemplo, de incendio y líneas aliados es un ramo multifacético porque tú has tratado de muchas coberturas. Es que eso es lo que realmente... Es como que a uno le dan, cuando uno va a asegurar una propiedad, a ti lo que te dan es una caja de un rompecabezas, de eso que uno compraba antes y uno lo arma. Sí. Te dan toda la pieza desarmada y tú tienes que armarla de acuerdo a lo que el cliente necesita. Déjenme decirle, yo hablé una vez con un alto oficial de los bomberos de la zona este, y él me dice que en un incendio los bomberos tratan de evitar dos cosas: preservar la vida de los bomberos y del entorno, y dos, que el incendio no se propague a otras instalaciones. No importa lo que haya que hacer, que hay que desbaratar una pared que cuesta $10 millones, ellos la van a derrumbar. O sea, exacto, lo que haya que hacer no es preservar, que mira que estas mercancías que ya están aquí, presérvamelas ahí, ponme en un rincón. No, los bomberos en eso, ellos van y se meten y agua y todo. Es interesante que tú traigas ese tema porque vamos a agregar que, por ejemplo, en el caso de que hay un incendio, los daños que ocasionen los bomberos durante el proceso de extinción, que no necesariamente son daños ocasionados por el fuego, sino pueden ser daños ocasionados por agua o pueden ser daños ocasionados que tuvieron que derrumbar alguna parte. Eso entra dentro de la parte cubierta en la reclamación. Así es. Eso es importante. Eso es bueno comentarlo. Y Villa, ¿sabe que un tema que sí es dramáticamente importante en los seguros es el valor asegurado? La suficiencia de valor asegurado. Tú identificas qué vas a asegurar, la dirección, tienes los bienes, después tienes los peligros contra los cuales vas a asegurar. Puedes hacer adaptaciones, pero la decisión más importante es el valor asegurado que tú le das a la propiedad. Eso es muy importante, muy importante. De verdad que siempre hay que pensar y sentarse cuando te diga cuánto es el valor asegurado. O sea, tú te estimas qué valor asegurado. Y eso es muy importante porque a la hora que hay un siniestro, ese valor pesa mucho. Pesa mucho. Esa es una de las cosas que más determina hacia dónde camina la reclamación, la suficiencia de seguro. Porque mucha gente en los seguros de propiedades, los seguros de propiedades tienen una diferencia en relación con los seguros de personas. Los seguros de personas son sumas, son sumas aseguradas. Los seguros de propiedades son valores asegurados. ¿Y cuál es la diferencia? Que hay un bien subyacente. Hay un bien que tiene un valor y la póliza obliga que se asegure el valor real del bien. Usted no puede asegurar ni por debajo ni por encima. El asegurar por encima no le dan derecho a ninguna indemnización adicional, pero el asegurar por debajo sí lo va a penalizar. Y ese es el infraseguro. La gente, yo tuve un caso el otro día asegurando una propiedad ya mismo en la Romana. Y el cliente me dice, no, mi villa. Yo le dije, mira, por el metraje de construcción, porque las villas, en una propiedad, asegurar la edificación es sencillo. Porque eso es metro de construcción multiplicado por costo de construcción. Asegurar el contenido es más complicado. Es más estimación. Mucho más.
Si tú acabas de construir tu propiedad y acabas de mudarte, bueno, pues tú vas a tener fresco el valor, lo que tú le metiste adentro. Pero si ya es una propiedad que tiene un tiempo, pues ahí tú puedes tener tema y tú vas a tener que estimar. Pero yo tuve un caso el otro día y yo le dije, mira, de acuerdo al metraje de tu construcción, el material, esto anda por el orden de $1.5 million. Él me dice, no, pero aquí no va a pasar más de $500,000. Entonces ahí entra la explicación. Yo le digo, ok, el día que haya la pérdida, si tú aseguraste 500 y tu casa vale 1.5, ¿cuál fue la parte de la casa que tú dejaste sin seguro y cuál fue la parte de la casa que tiene seguro? Exactamente. Sí, porque eso es lo que quiero que la gente entienda. La gente tiene que entender eso. Entonces, lo que te va a quemar solamente lo que está asegurado. No. Esto va entre nosotros. Entonces, si uno asegura por debajo del valor real de la propiedad, uno se convierte en su propio asegurador por la parte no cubierta. Ese es el principio del infraseguro. Eso es bueno para un reel, lo que tú acabas de decir. Ese tema, si yo le digo, aparte de usted verificar la dirección, los bienes, los peligros, señores, pónganle ojo a los valores asegurados. No crean que usted está haciendo el negocio del siglo asegurando por debajo. La compañía de seguro va, el ajustador va, calcula el metraje, el costo de construcción es un presupuesto y ahí va a salir si usted asegura por encima o por abajo. Sí. Y el infraseguro es muy sencillo. Imagínese que usted es un dueño de una finca y que usted tiene 20 tareas y que la tiene sembrada de maíz. Y eso vale, ahí hay 1,000 matas y eso vale 5 millones de pesos. Y el dueño de la finca lo que dice es, no, yo voy a asegurar 2,5 millones. Viene un tornado, se lleva la mitad de la mata. Ajá. El cliente, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, no, las matas que se llevó el tornado son las que tienen seguro. La compañía de seguro te dice, no, espérate, ¿y por qué no son las otras, las que no le pasó el tornado? Entonces eso se resuelve. Si usted tenía la mitad de lo que algo vale, si usted tenía la mitad asegurada, pues usted va a cobrar la mitad de lo que usted perdió, en cualquier monto de pérdida. Bueno, señores, este podcast es sumamente apasionante, muy apasionante. Yo creo que Juan ha tratado muchos temas y entiendo que esto es prácticamente casi otro podcast porque también tenemos el tema de la post, cuando sucede el post, después que sucede el evento, qué hay que hacer, qué va a pasar, todo ese asunto. O sea que, señores, le agradecemos que hayan estado en sintonía con nosotros. Denle a la campanita para que se suscriban. Sí, siempre se me olvidaba esto. Le agradecemos. Que no se queden nada más en los reels en Instagram. Váyanse al canal de YouTube y vean el programa episodio completo. Porque ahí es que van realmente a darse gusto y a aprender con lo que nosotros humildemente podamos aportar. Así pues, esperamos que tenerlo en el próximo podcast. En este episodio número 5, el jueves a las 8 de la noche, esperen que sale el capítulo completo. Tendrá algunos reels durante estos 2 siguientes días y nos vemos en el próximo episodio. Perfecto. Gracias, Villa. Y gracias, señor.